En Venezuela, la relatora de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Alena Uján, denunciaba la violación de los derechos humanos por la aplicación de esas medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Enlazamos por esta razón con nuestro compañero de labores, Leonel Retamal, para que nos amplíe la información. Leonel, bienvenido a la edición central. ¿Qué otros aspectos podemos destacar de este informe preliminar? Te escuchamos. Hola Paola, muy buenas noches. Saludar también a toda nuestra audiencia en Latinoamérica y el mundo. Lo que ocurrió el día de hoy fue la entrega de un informe preliminar de parte de la relatora de las Naciones Unidas para las medidas coercitivas unilaterales y su afectación en el disfrute de los derechos humanos. Ese es el título completo de esta relatoría que fue creada el año 2014 para analizar cómo es que las medidas unilaterales, principalmente de los países potencias sobre otros países, afectan los derechos humanos de la población de aquellos países. En el día de hoy, la relatora cumple 2 semanas desde que llegó a Venezuela y que estuvo realizando distintos encuentros con personeros de la sociedad civil, organizaciones sociales, movimientos sociales también, académicos, dirigentes opositores políticos, también dirigentes del chavismo, y el día de ayer, por ejemplo, se reunió también con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y también con el presidente de la Asamblea Nacional. Todo esto como parte de la agenda que desarrolló la relatoría y la oficina aquí de Naciones Unidas para poder recabar todos estos datos, además de muchos testimonios de personas afectadas y también informes que ha ido preparando el Estado venezolano sobre cómo afectan las medidas coercitivas. Entre las principales resoluciones de la conferencia que ella ofreció con, recordemos, este informe preliminar, está el hecho de que se logra establecer una correlación entre la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el efecto en el acceso a los derechos humanos, a los derechos básicos de la población venezolana. Eso es lo primero que ella estableció y luego fue haciendo un desglose de qué derechos humanos se han visto afectados en este tiempo: derecho al agua, a la salud, a los medicamentos, a la vivienda, incluso otras afectaciones más particulares, podríamos decir, como vuelos internacionales, en fin, todo un conglomerado de afectaciones que ha tenido la aplicación desde el año 2015 en adelante de estas medidas coercitivas. Recordemos que se marca como punto inicial la firma del llamado Decreto Obama, esto que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, y de ahí en adelante comienza una serie de decretos de la Oficina de Activos del Departamento del Tesoro, conocida como OFAC, y que afectan a empresas venezolanas, a dirigentes o personas que tienen cargos de responsabilidad y por lo tanto impiden el normal funcionamiento del Estado. Y todo esto en esta línea se profundiza el año 2019 cuando directamente van a atacar a PDVSA, aplican sanciones, imposibilitan la venta del crudo venezolano para que se inserte en los mercados internacionales. Por lo tanto, ella fue configurando este panorama de los efectos que ha ido provocando estas sanciones. ¿Y por qué puso especial énfasis también en lo de PDVSA? Es que la PDVSA es la principal industria del país, aporta más del 90% de los ingresos y por lo tanto esto implica que desde ahí se extraen los recursos para que se apliquen a los programas sociales. Los programas sociales tienen que ver con acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y están contenidos en el presupuesto nacional, un presupuesto que está organizado de tal forma que más del 75% de estos recursos del Estado venezolano se destinan a satisfacer estos derechos sociales. Hemos preparado un informe con los principales puntos de su interlocución el día de hoy con representantes de la prensa. Vamos a revisar y luego seguimos desglosando estos puntos que ella presentó el día de hoy. La relatora especial de la ONU. Durante 2 semanas, la relatora ONU sobre medidas coercitivas unilaterales se reunió con actores políticos, movimientos sociales, ONGs, académicos y personeros del gobierno bolivariano para cumplir su mandato: determinar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de la población venezolana. Las sanciones impuestas a Venezuela, sus ciudadanos y compañías afectan al pueblo venezolano, el sector público, privado, dentro y fuera del territorio, ciudadanos de terceros países, ONGs, las ONGs humanitarias internacionales, beneficiarios de asistencia internacional,
personas de menores ingresos, mujeres, niños y personas con necesidades especiales o enfermedades crónicas o graves, con respecto a los derechos humanos, incluyendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esta conclusión de su informe preliminar se explica porque las sanciones atacan a la principal industria del país, el petróleo. Las exportaciones de crudo representan más del 90% de los ingresos del país, que va destinado a planes sociales. Según el último presupuesto nacional, más del 75% se destina a inversión social en salud, alimentación, vivienda, medicamentos y otros. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades antes mencionadas. Se reporta que el ingreso del gobierno ha disminuido en 99%, y actualmente el país vive con 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones. A esto se suman las medidas de asedio como la retención de casi $6.000 millones del Estado venezolano en bancos extranjeros de Portugal, Inglaterra y otros. Las medidas tienen un efecto intimidatorio sobre las instituciones y gobiernos. Subrayo la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente e insto al gobierno de Estados Unidos a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros, abstenerse de imponer sanciones para el diésel. Insto a todos los interlocutores, estados, organizaciones, países, sociedad civil, sector privado a evitar coerción, amenazas de palabra o por escrito o cualquier otro acto que pudiera llevar a sobrecumplimiento y a interpretar todas las limitaciones de la manera más estrecha posible en el lapso que transcurra antes de que se levanten las sanciones unilaterales. Profundiza las alarmas que levantó el informe de 2018 de esta misma relatoría. El informe resalta que las sanciones son ilegales, unilaterales y extraterritoriales y llama a levantar el bloqueo sobre el país. Reconozco el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos, especialmente a la alimentación, salud, vida, educación y desarrollo. Insto al gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a implementar el acuerdo de cooperación firmado entre ellos para fortalecer la presencia del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos en el terreno para monitorear, entre otras cosas, el impacto de las sanciones y organizar visitas de procedimientos especiales al país. El detalle y profundidad de este documento devela el persistente afán de derrocar a la revolución bolivariana y muestra el alto costo que ha pagado el pueblo venezolano en estos años de asedio contra el país. Leonel Retamal Muñoz, Telesur, Caracas, Venezuela. Bueno, resaltar de este informe, de lo que señaló la relatora, el carácter ilegal de las sanciones, puesto que ella dice que hay mecanismos internacionales, tribunales internacionales bajo los cuales se podría llegar a sancionar eventualmente a un país. Sin embargo, ninguno de estos procedimientos se ha cumplido en el caso de Venezuela y es por eso que los representantes diplomáticos, la Cancillería venezolana siempre ha dicho que estas sanciones atentan contra el derecho internacional, que pasan por sobre los organismos multilaterales y por lo tanto deben ser rechazadas, y así lo ha hecho y ha tratado de llevar su demanda a distintos organismos internacionales. Recordemos que hay una demanda por crímenes de lesa humanidad contra Estados Unidos de parte de Venezuela en la Corte Penal Internacional de Justicia y por lo tanto de La Haya, y por lo tanto ahí se han entregado todos estos detalles que gran parte de ellos fueron recogidos en el informe. Y la presentación de ella ha provocado diversas reacciones en el mundo político venezolano, representantes de la oposición que han propiciado el levantamiento de estas, no el levantamiento, sino la imposición de estas sanciones sobre Venezuela, han comenzado a criticar a la relatora, han tratado de buscar resquicios en su informe, pero la contundencia y los datos con que ella presenta realmente dejan poco espacio a la duda. Y quien también reaccionó durante la tarde fue el mandatario venezolano, quien casi en simultáneo, cuando ella presentaba su informe, él estaba recibiendo a representantes de la juventud venezolana. El día de hoy, 12 de febrero, aquí en Venezuela se conmemora el Día de la Juventud y por lo tanto con una marcha la juventud llegó hasta el Palacio de Miraflores y ahí el mandatario venezolano
reflexionó sobre los detalles que ya arrojaba este informe y dijo que bueno, las demandas de Venezuela, las denuncias, habían sido corroboradas por los detalles de este informe. Llamó a la reacción internacional y a que se levanten también este bloqueo que pesa sobre Venezuela. Escuchemos al mandatario venezolano. Hoy la relatora ha hecho un llamado al gobierno de Estados Unidos, a gobiernos de la Unión Europea, a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela, porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme contra el pueblo. Nosotros hemos resistido, en primer lugar, la conciencia, tener conciencia de por qué agreden a Venezuela, tener conciencia del carácter criminal, ilegal, injusta e inmoral de esas sanciones. Y las hemos enfrentado una a una. Para cerrar, Paola, televidentes, esta es la segunda visita que recibe Venezuela de esta relatoría de Naciones Unidas. La primera vez fue Alfred de Zayas en el 2018, quien levantó un informe similar al que está presentando esta vez la relatora, donde ya apuntaba todos los efectos de las sanciones, pero durante estos 3 años este informe corrobora que se ha profundizado este ataque, este asedio y estas sanciones. Así que resta ver cómo va a terminar este informe final. Ella dijo que va a seguir recabando datos, que llamó a quienes tengan información para aportar que se la hagan llegar, y esto será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para ver qué curso toma ahí este panorama, esta senda radiografía que ha tomado la situación venezolana al día de hoy la relatora Paula. Pendientes también de la reacción de los gobiernos de Estados Unidos y los países de Europa, quien justamente esta relatora especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas les ha exhortado a levantar esas medidas coercitivas y unilaterales. Gracias, Leonel, por la información.